Compró la mansión de un traficante de drogas por solo $100, con la única esperanza de encontrar un techo bajo el que vivir con su hijo. Pero lo que se escondía tras esas paredes cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La lluvia había cesado 1 hora antes del amanecer, dejando las calles brillantes bajo un velo plateado que hacía parecer la ciudad recién lavada de sonidos. Clara Reeves observaba desde la estrecha ventana de su pequeño apartamento, con el aliento empañando el cristal y una mano descansando sobre el hombro frágil de su hijo Tom, de 6 años. El niño aún estaba medio dormido, el cabello revuelto y dorado, reflejando la pálida luz que se filtraba entre las cortinas. En el espejo agrietado junto al fregadero, Clara vio su propio reflejo, unos ojos cansados, las manos agrietadas por el trabajo de limpieza, la expresión apagada de quien había estado sobreviviendo demasiado tiempo sin promesas de un mañana mejor. El hervidor silbó en la hornilla, y ella se giró con prisa, no queriendo que su hijo notara el temblor en sus dedos. Aquel amanecer no se diferenciaba de los demás, demasiado temprano, demasiado frío, y ya lleno del silencioso miedo que la acompañaba cada vez que contaba las monedas que le quedaban en el monedero. El alquiler estaba atrasado de nuevo. El casero había deslizado una nota por debajo de la puerta la noche anterior, doblada con la cruel pulcritud de la autoridad. 1 semana más. 1 semana antes del desalojo. Clara no tenía a quién llamar, ninguna familia que pudiera ayudarla. Su marido había muerto hacía casi 3 años, en lo que la policía llamó un accidente durante una redada. El informe decía evidencia de narcóticos, y aunque ella jamás lo creyó, aquella mancha la siguió como una sombra. Nadie quería contratar a la viuda de un presunto traficante, y mucho menos alquilarle un techo. Vertió el té en 2 tazas astilladas y se sentó frente a Tom, que balanceaba las piernas desde la silla demasiado alta para él. Le pidió ir al parque más tarde, y Clara sonrió débilmente, respondiendo, quizá, sabiendo que no habría tiempo ni dinero para eso. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, pero para ella cada mañana era idéntica a la anterior, otro día luchando por no perderlo todo. Después de desayunar, salió al centro municipal para renovar su permiso de trabajo. La sala de espera estaba llena de personas cansadas, abrigos húmedos, el zumbido del murmullo constante de quienes esperaban su turno. En un tablón junto a la entrada, entre carteles de mascotas perdidas y clases de inglés, un papel amarillento llamó su atención. Estaba titulado Subasta de bienes confiscados. Bajó la mirada leyendo la lista. Automóviles, almacenes, terrenos, y al final, una línea que la hizo detenerse. Propiedad residencial, distrito de Oak Ridge, antiguo propietario, Miguel Valenza, oferta mínima, $300. Leyó el nombre 2 veces. Miguel Valenza. Le sonaba de los periódicos, de los susurros en la televisión años atrás. El hombre que había controlado la red de drogas más poderosa de la ciudad antes de desaparecer sin dejar rastro. Su mansión, decían, era una fortaleza, una casa donde la ley nunca había entrado viva. Decían que estaba maldita, que los que se atrevían a cruzar su umbral escuchaban voces por la noche. Clara casi rió por lo absurdo. Ella, que apenas podía pagar un cuarto en ruinas, pensando en una mansión, pero la palabra hogar le quedó prendida en el pecho como una semilla obstinada. Esa noche, mientras Tom dibujaba en el suelo, ella hizo cálculos en un cuaderno gastado. Si vaciaba lo poco que tenía en el banco y vendía el viejo anillo de boda, quizá, solo quizá, podría pagar la oferta mínima. Era una locura, sí, pero en el fondo lo que la atraía no era el tamaño de la casa, sino la posibilidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás el nombre de su esposo y los murmullos, en un lugar donde nadie la conociera, donde las paredes no recordaran su vergüenza. Esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba en los cristales, Clara no durmió.
Recordó las palabras de su marido cuando aún soñaban despiertos. Algún día construiremos una casa donde las paredes guarden secretos que valga la pena guardar. Tal vez, pensó, no era demasiado tarde para cumplirlo. La mañana de la subasta, se vistió con su mejor blusa, aunque tenía un pequeño desgarro en el cuello. Caminó con paso firme hacia el edificio del juzgado, una estructura de piedra vieja que olía a polvo y autoridad. Dentro, la gente conversaba en grupos pequeños, contratistas, abogados, hombres con trajes que no conocían el hambre. Cuando el funcionario mencionó propiedad número 47, Mansión Valenza, el murmullo se tornó en risas nerviosas. Algunos se apartaron, otros murmuraron «embrujada», y un par abandonaron la sala. Clara levantó su número con manos temblorosas. Nadie más lo hizo. Un silencio incómodo se extendió hasta que el martillo golpeó la mesa. Lote 47 vendido por $300 al postor número 19. El eco de aquel golpe se le quedó en la cabeza como una campanada. Firmó los papeles sin apenas sentir la pluma en los dedos. Cuando salió, la tarde tenía un brillo irreal. Había comprado una casa que todos los demás temían. El camino hacia la propiedad la llevó por zonas que nunca había visto. Fábricas silenciosas, calles sin nombre, árboles secos que parecían huesos. Cuanto más se alejaba del centro, más pesada se hacía el aire. Finalmente, el GPS la condujo hasta unos portones de hierro oxidados, cubiertos de hiedra. Tras ellos, medio oculta entre los árboles, se alzaba la mansión. Era enorme, de piedra ennegrecida por el tiempo, con ventanales que parecían ojos vacíos. Las estatuas de 2 leones flanqueaban la escalinata principal, erosionadas hasta casi perder el rostro. Tom, que se había quedado dormido durante el viaje, despertó y se asomó por la ventana. ¿Es aquí?, preguntó, con una mezcla de miedo y fascinación. Clara asintió, aunque sintió que el aire se le endurecía en la garganta. Empujó las puertas del portón. Los goznes gritaron con un chirrido tan agudo que una bandada de cuervos alzó el vuelo desde el tejado. El coche avanzó lentamente por el sendero cubierto de hojas muertas hasta detenerse frente a la entrada. Las puertas dobles cedieron tras varias vueltas de llave y un suspiro largo de aire viciado salió desde el interior. El silencio la envolvió de inmediato. No era un silencio cualquiera, era espeso, como si la casa contuviera la respiración. Polvo en suspensión bailaba en los rayos de luz que se colaban entre las contraventanas. El suelo de mármol estaba cubierto de un velo de suciedad que apagaba su brillo, y los muebles, envueltos en sábanas amarillentas, parecían fantasmas dormidos. Un enorme candelabro colgaba del techo como el esqueleto de algo que alguna vez fue magnífico. Avanzó despacio, con pasos que resonaban en las paredes desnudas. El aire olía a yeso húmedo y a perfume antiguo. Tom se aferró a su mano y murmuró: «Mamá, es muy grande». Ella sonrió, intentando transmitir una calma que no sentía. «Sí, lo es», respondió. La frase salió de su boca como una promesa. Subieron las escaleras, recorrieron habitaciones que parecían haber sido selladas por el tiempo y finalmente regresaron al vestíbulo. Cuando el sol comenzó a caer, Clara encontró el cuadro de luces y consiguió hacer funcionar algunas bombillas. La iluminación era débil, amarilla, pero suficiente. Preparó un pequeño rincón en lo que debía haber sido la biblioteca. Una estancia con estanterías de suelo a techo y una chimenea ennegrecida. Allí extendió una manta, sirvió bocadillos y observó a su hijo quedarse dormido bajo su abrigo. Se quedó despierta mucho después, escuchando los crujidos de la madera y el susurro del viento que golpeaba las contraventanas. Debería haber sentido miedo, pero lo que sentía era distinto, una calma extraña, casi reconocimiento. Se levantó y caminó hacia el centro del vestíbulo, donde el polvo ocultaba un mosaico de azulejos rotos.
Lo limpió con la palma hasta que distinguió la imagen de un sol naciente sobre montañas. Acarició la piedra fría y susurró: «Te devolveremos la vida». No sabía a quién hablaba, quizá al propio edificio. El viento se levantó de nuevo, haciendo que una puerta al fondo se cerrara con un golpe suave. Clara se enderezó, contuvo el aliento y esperó. No hubo más ruidos. Tal vez había sido una corriente de aire, o tal vez la casa, después de tantos años en silencio, había decidido responderle. Regresó a la biblioteca, se tendió junto a su hijo y dejó que el cansancio la venciera. Su último pensamiento antes de dormirse no fue de temor, sino de esperanza. Por primera vez en años, tenía un techo que podía llegar a llamar hogar. Afuera, la noche descendía sobre el jardín cubierto de maleza, envolviendo la mansión en una sombra tranquila. Las luces parpadearon una última vez antes de estabilizarse, como un corazón que empieza a latir tras un largo sueño. En las profundidades del edificio, algo antiguo y dormido pareció moverse, como si recordara el sonido de las voces humanas. La casa, que había permanecido muda durante décadas, escuchaba de nuevo el sonido de la vida. Y mientras madre e hijo dormían en el suelo de su nueva morada, un leve murmullo pareció recorrer las paredes, casi imperceptible, como un suspiro satisfecho. Tal vez, después de tanto abandono, la casa también había estado esperando a alguien como ellos. La primera mañana en la mansión no tuvo nada de espectral. No hubo lamentos en los pasillos ni apariciones junto a la cama. Hubo frío. Un frío que parecía venir no tanto del invierno como de las propias paredes que llevaban demasiado tiempo sin personas. Cuando Clara abrió los ojos, el sol apenas se insinuaba por las rendijas de las contraventanas y el silencio era diferente al de la noche anterior. Ya no era un silencio expectante, sino uno lleno de polvo que flotaba en los haces de luz, como si bailarines diminutos celebraran que por fin alguien había abierto las puertas. A su lado, Tom dormía de lado, con el conejo de peluche apretado contra el pecho y la boca entreabierta. La chimenea estaba muerta, el aire húmedo. Se incorporó despacio, escuchó. El crujido habitual de una casa vieja, algún golpe remoto del viento en los postigos, los ruidos sordos de la estructura al calentarse. Nada amenazante. Nada que la empujara a salir huyendo. Se puso el abrigo encima de la ropa, porque el aliento se le veía al respirar, y salió al pasillo. La luz de la mañana había limpiado las sombras, y el vestíbulo que la noche anterior le había parecido solemne y oscuro, ahora se veía casi noble. El mármol, pese a la capa de suciedad, dejaba entrever sus vetas. La escalera principal, con su barandal trabajado, invitaba a subir sin miedo. Clara se quedó un momento en el centro del salón, mirando hacia arriba, hacia el tragaluz sucio por el que entraba una claridad lechosa. Le vino una idea absurda. La casa estaba mirando de vuelta. Comenzó a limpiar. No fue un acto heroico, sino testarudo. Encontró una escoba apoyada en una pared y un cubo abollado en la cocina, y con eso inició una batalla que sabía que no ganaría en un día. Barrió el vestíbulo, levantando nubes de polvo que la hicieron toser y que olían a perfume viejo y a madera húmeda. Abrió ventanas que llevaban años cerradas, y las bisagras se quejaron como si las despertaran de un sueño demasiado largo. El aire frío entró arrastrando un olor a hojas mojadas, y de inmediato el interior cambió. Ya no era un vientre cerrado y viciado, sino un lugar al que estaba volviendo el mundo. Para cuando Tom despertó y entró descalzo en la biblioteca, frotándose los ojos, la sala ya parecía un poco menos ruinosa. ¿Vamos a vivir aquí de verdad?, preguntó con ese tono infantil que mezcla incredulidad y deseo. De verdad, respondió ella, y se sorprendió al descubrir que lo decía sin dudar. Le preparó un desayuno improvisado con lo que habían traído del apartamento y se lo dio en un plato encontrado en un aparador de la cocina.
Tom comió sentado en el suelo, mirando a cada rato hacia la puerta por si aparecía algo. Pero no apareció nada. Y el niño, que era más sabio que muchos adultos, interpretó la ausencia de monstruos como una invitación. Al cabo de una hora ya correteaba por el pasillo persiguiendo su propio eco. Clara organizó aquellos primeros días con la disciplina de quien ha vivido demasiado tiempo dependiendo del orden. Se impuso una regla: una habitación por día. Empezó por las más útiles: la cocina, el baño de la planta baja, la biblioteca que ya casi era un salón. Tiró trapos podridos, recogió botellas vacías, apiló sábanas viejas. Cada vez que abría una ventana, el sonido de la calle le recordaba que el mundo seguía ahí, indiferente a lo que ella estaba haciendo en aquella mansión olvidada. Pero dentro, algo sí cambiaba. A medida que iba limpiando, el aire se hacía menos espeso. Los rincones oscuros parecían retroceder. El eco de sus pasos sonaba diferente, más vivo. Como si la casa, en lugar de oponerse, colaborara. También notó otra cosa. Algunos lugares se dejaban limpiar con facilidad, como si hubieran estado esperando precisamente eso, mientras que otros parecían negarse. Había puertas que se abrían al primer intento y otras que resistían como si dentro se guardara algo más valioso que muebles cubiertos. Y luego estaban las puertas caprichosas, las que se abrían solas una hora después de que ella las dejara cerradas. Al principio lo atribuyó al viento, a la corriente que se creaba al abrir tantas ventanas de golpe. Pero hubo un día en que oyó con toda claridad la manija girar con deliberación en el piso de arriba. Subió pensando que podía ser alguien, quizá un intruso, quizá aquel hombre del coche que había visto una vez a lo lejos. No había nadie, solo la habitación, abierta, con el aire frío entrando y moviendo la cortina. Se quedó de pie en el umbral, sintiendo una presencia que no era amenazante, más bien curiosa, como si la casa se asomara a ver quién la habitaba ahora. La primera noche que escuchó pasos fue la tercera. Tom ya se había acostumbrado a dormir en la biblioteca, arrebujado en mantas, sin miedo a las sombras que saltaban por las paredes cuando la lámpara parpadeaba. Afuera soplaba un viento insistente que rozaba la hiedra contra los cristales con un susurro rítmico. Clara se despertó no por el viento, sino por un sonido distinto, más organizado: pasos. No el crujido del techo, no el chasquido de la madera. Eran pasos. Un ritmo medido, como de alguien que camina con las manos a la espalda recorriendo un pasillo que conoce de memoria. Venían de arriba. Se quedó quieta, los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. El sonido continuó un par de minutos, y luego se desvaneció. Ella se levantó muy despacio para no despertar al niño, tomó la linterna y subió. Revisó uno por uno los cuartos del segundo piso. Todos estaban vacíos. El aire olía, sin embargo, a algo que no estaba ahí antes. Un olor tenue, ácido, de tabaco. Pero todo estaba cerrado, nadie había fumado allí en años. Es solo una casa vieja, se dijo, y en parte lo creía, en parte no. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Tom le dijo con toda naturalidad que había soñado con una señora que cantaba. Estaba arriba, explicó, señalando con el dedo el techo, y cantaba algo triste. Era para sus hijos. Clara sintió un pequeño escalofrío, pero no quiso asustarlo. Las casas grandes hacen ruidos raros, respondió con una sonrisa. A veces parecen canciones. No le contó que ella también había oído algo parecido. No un canto, pero sí un ritmo, una cadencia, una forma de presencia. Ese mismo día decidió explorar mejor el segundo piso. Hasta entonces, había ido solo a las habitaciones más obvias, las que daban al frente, las que la casa casi le ofrecía. Pero en el extremo del pasillo, donde el papel pintado se deshacía en tiras y la luz llegaba más débil, había una puerta que había evitado abrir. No sabía por qué. No había cerrojo. No estaba bloqueada. Simplemente había algo en ella.
en la rendija por la que se filtraba un olor dulce, que le decía que aquel lugar pertenecía a otro tiempo. Esta vez giró la manija. La puerta se abrió con un quejido largo, como un bostezo. Dentro, encontró un cuarto de niños que parecía haber sido clausurado de un día para otro. Las paredes estaban pintadas con murales de animales, leones que sonreían, jirafas de cuello larguísimo, un sol de mejillas rosadas. Había una cuna apoyada contra la pared, una mecedora con el cojín hundido, una pequeña mesa con hojas de papel amarillentas y crayones secos. Sobre el suelo, un camión de madera con una rueda rota. Pero lo que más la conmovió fue la pared junto a la puerta. Allí, con lápiz, alguien había ido marcando la altura de los niños con fechas. Isabel, 7 años. Pablo, 5. Varias líneas, una sobre otra, como pruebas de que allí habían crecido dos criaturas reales, hijos de alguien que ahora todos recordaban solo como un criminal. Clara recorrió con los dedos las letras. Estaban un poco borrosas, pero aún eran legibles. En una esquina había un dibujo pegado con cinta seca, una casa con techo rojo y un árbol. Abajo, en letra infantil, ponía «Mi casa». Clara se quedó allí un rato largo, sintiendo cómo algo dentro de la historia de la mansión cambiaba de forma. De pronto ya no era solo la guarida de un hombre peligroso. Era también el lugar donde dos niños habían medido su estatura año tras año. Eso lo cambiaba todo. Esa tarde, mientras barría el pasillo, no pudo impedir que se formara en su cabeza la imagen de Valenza, no como lo pintaban los periódicos, sino como un padre. Un hombre quizá brutal, quizá egoísta, quizá atrapado en su propio imperio, pero un hombre que había tenido hijos, que había escrito sus nombres en una pared. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Dónde estaban ahora? ¿A quién había querido proteger cuando tapió ciertas partes de la casa? La casa no le respondió, pero el silencio ya no era hostil. Era un silencio triste. Volvió a la biblioteca para descansar y allí, casi por accidente, descubrió otro de los secretos dormidos. En una esquina, tapado por una tela gruesa, había algo rectangular. Tiró de la tela y apareció un piano. Era un instrumento antiguo, con la madera agrietada y las teclas amarillentas, pero entero. Levantó la tapa y tocó una nota. El sonido fue débil, un poco desafinado, como si la música también llevara años sin ser llamada. Tocó otra, y las notas se elevaron por la estancia, se colaron por el corredor y se perdieron en las habitaciones superiores. Por primera vez desde que llegó, la casa sonó a casa. Tom vino corriendo. «¡Tú sabes tocar!», exclamó. «Un poquito», dijo ella, y tocó una melodía simple que recordaba de la infancia. El niño aplaudió. La risa de Tom se mezcló con las notas y ambas cosas se quedaron flotando en el aire incluso después de que ella dejara de tocar. Fue un momento breve, pero limpio. Un momento que demostraba que el edificio no estaba maldito, solo estaba vacío. Esa noche, sin embargo, cuando ya todo estaba en silencio y la lámpara de la biblioteca se había apagado porque el viejo sistema eléctrico no soportaba tantas horas, Clara despertó al oír el mismo piano. No era una melodía entera, más bien una sucesión de notas, como si alguien con manos inseguras probara las teclas en la oscuridad. No era Tom. El niño dormía profundamente a su lado. No había nadie más en la casa. Clara se incorporó, contuvo el aliento y escuchó. La música era baja, como si viniera del recuerdo. No había amenaza en ella, ni alegría. Era nostalgia. Se quedó así un buen rato, en la penumbra, dejándola sonar. Cuando al fin cesó, dijo en voz baja: «Gracias». La casa no contestó, pero la sensación de levedad que quedó fue su respuesta. Al día siguiente decidió bajar al sótano. No porque quisiera, sino porque la lógica de la casa la empujaba allí. Había arreglado ya lo más urgente de arriba, y era hora de ver qué escondía el vientre de piedra. La escalera que conducía al subsuelo estaba en un lateral del pasillo, detrás de una puerta sencilla. El aire cambió en cuanto la abrió. Estaba más frío, más húmedo,
y llevaba ese olor a metal y cemento que solo tienen los lugares enterrados. Bajó con una linterna en la mano, tanteando los escalones. El sótano era amplio, con paredes de concreto sin revestir, tubos a la vista y el sonido lejano del agua en las cañerías. Había cajas rotas, muebles carcomidos, una antigua nevera oxidada. Pero lo que de inmediato atrajo su atención fue una pared al fondo que no encajaba con el resto. Tenía atornilladas varias planchas de metal, desparejas, sujetas con tornillos que habían comenzado a oxidarse. El resto del sótano era viejo, descuidado, homogéneo. Aquella parte, no. Aquello era más reciente, más improvisado. Se acercó y pasó la mano por el metal. Estaba frío, casi helado. Tocó con los nudillos. El sonido que volvió no fue macizo. No era una pared sólida, sino hueca. Dio un paso atrás. Era evidente que alguien había cerrado algo allí dentro. Y no era una obra de los antiguos constructores de la mansión. Era una intervención posterior, hastía, quizá hecha cuando Valenza ya estaba acorralado. Clara sintió cómo se le apretaba el estómago. Allí había algo. No sabía si dinero, armas o, peor, algo que no quería ver. Por un momento pensó en su hijo durmiendo arriba. No era buena idea empezar a romper paredes sin saber qué podía salir de ellas. Regresó al piso superior, y por primera vez desde que se había instalado, salió un momento al exterior. Necesitaba aire. El jardín, invadido por las malas hierbas, crujió bajo sus botas. El sol de invierno caía oblicuo sobre la fachada negra y quebrada. Se apoyó en la barandilla de la escalinata y miró hacia el portón. Allí, al otro lado de la verja, vio fugazmente movimiento. 2 niños del vecindario, quizá, que al verla salieron corriendo entre risas. Escuchó el eco de sus voces. «La loca vive en la casa de Valenza». Más tarde, en el supermercado del pueblo, mientras pagaba, oyó a la cajera decirle a otra mujer: «Dice mi primo que por las noches ve luces allí, que la casa está encendida otra vez». Clara fingió no oír, pero comprendió que su llegada no había pasado desapercibida. La mansión era una leyenda en el barrio, y las leyendas no se reabren sin despertar también al miedo. Esa noche, cuando Tom ya estaba acostado y la casa había entrado en esa quietud que tiene la respiración del durmiente, Clara se quedó en la mesa de la biblioteca con la linterna encendida, mirando el hueco negro de la escalera que bajaba al sótano. Lo que había visto allí abajo no la dejaba en paz. El sonido hueco del metal, la manera en que el aire estaba más frío, justo delante de esas planchas. No era acumulación de trastos. Era ocultamiento. Pudo haber esperado a tener ayuda, a llamar a alguien, a preguntar en el ayuntamiento si sabían algo. Pero la casa le había estado hablando desde que llegó, en las puertas que se abrían, en las notas del piano, en los nombres escritos en la pared infantil. No era una casa que quisiera ser callada. Era una casa que llevaba años deseando contar algo. Y ahora que había quien la escuchara, no podía dejarlo para después. Se levantó, tomó la caja de herramientas que había encontrado en el garaje y volvió a bajar. El sótano la recibió con el mismo aliento frío. Se plantó frente a las planchas, iluminándolas. Atacó el primero de los tornillos. Estaban oxidados, pero no tanto como para resistir la fuerza de una mujer impulsada por la necesidad. Cada tornillo que giraba hacía un ruido que resonaba en todo el sótano. Subía por los tubos, se metía en las paredes. Por un segundo, Clara tuvo la impresión de que el sonido se propagaba por toda la casa, como si trepara hasta el techo y las habitaciones vacías lo escucharan. Cuando sacó el tercer tornillo, en alguna parte, arriba, la madera crujió con un chasquido que sonó a respuesta. No era un no, era un sigue. Quitó la última plancha y quedó al descubierto lo que había imaginado: una fila de ladrillos recientes, de un color más claro que el resto del muro. Estaban puestos deprisa, desiguales, con el mortero todavía visible. No era una construcción original. Era un sello.
Clara pasó la linterna por la superficie. El sonido detrás seguía siendo hueco. Había un espacio esperando. Se quedó un rato mirándolo, con el corazón golpeándole en el cuello. Sabía que al otro lado no habría nada trivial. La casa no la había llevado hasta allí para mostrarle cajas viejas. La había guiado hasta allí para entregarle su secreto. Respiró hondo, levantó el martillo y lo dejó caer contra el primer ladrillo. El golpe retumbó en la piedra, y muy arriba, en los pasillos donde una vez corrieron Isabel y Pablo, una puerta se cerró sola, con suavidad, como si la casa, por fin, se dispusiera a hablar. El primer golpe del martillo resonó como un disparo contenido. El ladrillo se astilló, y una nube de polvo gris se elevó en el aire pesado del sótano. Clara tosió, apartando con la mano las partículas que la cegaban, y volvió a golpear. Cada impacto sonaba más hueco, como si del otro lado hubiera espacio, un hueco esperando ser descubierto. El aire allí abajo tenía algo distinto, una vibración apenas perceptible, un pulso. Al tercer ladrillo, el agujero dejó ver una negrura más profunda que la del sótano. Una corriente de aire frío escapó por la grieta, trayendo consigo el olor metálico del tiempo detenido. Clara se inclinó, iluminó con la linterna y vio un brillo de madera vieja y metal. Algo la observaba desde esa oscuridad silenciosa, o tal vez era solo la luz devolviéndose en una superficie brillante. Rompió un ladrillo más y otro. Cuando finalmente pudo asomar el cuerpo, vio el interior de una cámara estrecha, lo suficientemente grande para esconder algo importante, pero no lo bastante como para ser una habitación. Entró con cautela, sintiendo el polvo mezclarse con el aire húmedo. El suelo estaba cubierto por una capa fina de tierra. En el centro había un cofre de hierro, cubierto de telarañas, con cerraduras oxidadas. El metal parecía derretido en algunos puntos, como si el calor de un fuego antiguo lo hubiera rozado. Clara pasó los dedos por la tapa, notando que aún se movía, aunque pesadamente. La abrió con esfuerzo. La bisagra chilló como un animal herido. Dentro no había dinero, ni lingotes, ni armas, sino algo más desconcertante: libros, carpetas, y una caja de madera más pequeña, con las iniciales M.V. grabadas a mano. Tomó uno de los cuadernos grandes, las hojas amarillentas, la tinta corrida, pero aún legible. Era una escritura masculina, inclinada, firme. Comenzó a leer, y al cabo de unos minutos comprendió lo que tenía entre las manos. Eran los diarios de Miguel Valenza. Las primeras páginas hablaban de negocios, de movimientos, de socios, fechas, lugares, nombres. Pero pronto el tono cambiaba. Las anotaciones se volvían personales. No hay redención para lo que construí, pero quizá pueda dejar algo que lo repare. Más adelante, mencionaba un proyecto llamado Casa Clara, un hogar para los que no tienen uno, para las madres y los niños que el sistema olvida. Clara se detuvo al leer la palabra Clara. Sintió que el aire del sótano se encogía. No podía saber si era coincidencia o destino, pero aquella palabra la golpeó con fuerza. Siguió leyendo. Valenza hablaba de su esposa, María, y de sus hijos, Isabel y Pablo. Decía que después de su muerte y la desaparición de los niños, quiso usar su fortuna para construir algo que limpiara su nombre, pero sus socios lo traicionaron, lo delataron, y él se escondió en la misma casa que ahora la albergaba a ella. «Ellos me buscan», escribía, «pero no encontrarán lo que dejé aquí. No son capaces de ver más allá del dinero». Las últimas líneas del cuaderno decían: «Si alguien llega después, que termine lo que yo no pude». Clara cerró el diario con las manos temblorosas. Aquellas palabras no eran un mensaje para ella, y sin embargo lo sentía así. Era como si la casa, con cada paso, la hubiera conducido hasta ese punto. Acarició la cubierta del libro y se quedó inmóvil, escuchando. Arriba, todo estaba en silencio, pero había una vibración sutil, un rumor casi imperceptible,
como si las paredes respiraran con ella. Tomó la caja pequeña con las iniciales y la abrió. Dentro, un medallón dorado con 2 retratos en miniatura. Los niños del cuarto del segundo piso, Isabel y Pablo. Al lado, una carta doblada cuidadosamente. La tinta estaba apenas legible, pero alcanzó a leer: «A quien encuentre esto, que mi culpa no sea su carga. Haz de esta casa un refugio, no una tumba». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró la caja, se la llevó al pecho y subió las escaleras. La linterna temblaba en su mano. Al llegar a la biblioteca, se desplomó en la silla y respiró hondo. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de compasión y vértigo. El mito del monstruo que había poseído aquella mansión se desmoronaba frente a ella. Miguel Valenza no había sido solo un criminal, había sido un hombre arrasado por la pérdida, buscando una redención que nadie quiso creer posible. Clara comprendió entonces que la casa no estaba embrujada por los muertos, sino por las intenciones rotas de los vivos. Esa misma noche, mientras guardaba los cuadernos en una bolsa para revisarlos con calma, algo cambió fuera. El sonido de un motor, el reflejo breve de unos faros atravesando las rendijas de las ventanas. Caminó hasta la puerta principal, apartó una cortina y vio un coche oscuro detenido más allá del portón. No se movía. El motor apagado, los cristales tan oscuros que no se podía ver el interior. Estuvo observando unos segundos, pero el coche permaneció inmóvil. Cerró la cortina con lentitud. Aquello no era casual. Al día siguiente volvió a aparecer. Luego, otra vez. Era el mismo vehículo, o uno idéntico, aparcado a distintas horas, siempre frente al portón. No hacía nada, solo estaba allí. Esa pasividad la inquietaba más que cualquier ruido nocturno. Una mañana encontró un sobre deslizado bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una nota escrita con tinta roja. «No sabes lo que tienes entre manos. Márchate mientras puedas». Las palabras eran frías, impersonales, pero detrás de ellas se sentía la amenaza latente de alguien que sabía exactamente lo que había en el sótano. Clara guardó el papel en silencio y miró a su hijo, que jugaba con el conejo de peluche en el suelo. No podía mostrarle miedo. Lo llevó al jardín, fingiendo una normalidad que le resultaba ajena, y mientras Tom recogía piedras, ella miró hacia la carretera. El coche ya no estaba, pero el silencio era aún más denso que su presencia. Esa noche, cuando Tom se durmió, Clara bajó de nuevo al sótano. Algo la impulsaba a seguir buscando. Recordó las palabras del diario: «No encontrarán lo que dejé aquí». Si Valenza había hablado de redención, debía haber algo más. Miró la pared junto al hueco donde había encontrado el cofre. El cemento era diferente, más nuevo. Golpeó con el martillo y el sonido volvió a ser hueco. A diferencia del primer muro, este no parecía hecho con prisa, sino con precisión. Trabajó durante horas, sudando, con los brazos entumecidos, hasta que un bloque se desprendió. Detrás, una abertura baja y un pasillo descendente revestido de piedra. El aire que salió era seco, casi sin oxígeno. Entró con la linterna levantada y el corazón desbocado. El pasillo terminaba en una cámara pequeña, sellada con una puerta metálica cerrada con un pasador. La abrió con esfuerzo. Dentro, apiladas en estantes, había cajas metálicas etiquetadas con números, carpetas con sellos oficiales, documentos bancarios, fotografías de reuniones, copias de contratos. Todo estaba perfectamente ordenado. Era el archivo de una vida secreta. Al abrir una carpeta, reconoció de inmediato lo que era: cuentas de lavado de dinero, transferencias, nombres de políticos y empresarios. Entre ellos, un nombre se repetía más que ningún otro: Armand Delaine. Clara sintió un golpe de adrenalina. Había visto ese nombre en los diarios de Valenza. «El que me traicionó», decía en una anotación. Ahora comprendía por qué la espiaban.
No buscaban oro ni reliquias, buscaban los documentos que podían hundir a Delaine y a todos los que habían prosperado con su caída. Pasó la noche leyendo, apilando lo más importante en una maleta. Al amanecer, decidió que no podía guardar aquello sola. Tomó el coche y condujo hasta la ciudad, buscando el despacho de un abogado que pudiera confiar en ella. Eligió al azar, guiada solo por la intuición, y terminó frente a una placa que decía Edmund Kane, Derecho Civil. El hombre que la recibió era mayor, de voz calmada y manos temblorosas. Le mostró los papeles sin rodeos. Kane los revisó, y al ver los nombres levantó la vista con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. Clara le contó una versión abreviada, omitiendo fantasmas pero no hechos. Cuando mencionó a Delaine, el abogado se puso de pie. Señora Reeves, esto es material muy serio. Es posible que haya personas que no quieran que esto vea la luz. Déjeme conservar copias y contactar a las autoridades federales. Ella asintió, agotada. Le entregó parte de los documentos, pero no todos. Algo le decía que debía guardar una parte, por precaución. Esa tarde regresó a la mansión. El coche negro la esperaba, como una sombra fiel. Fingió no verlo y entró. Guardó la maleta con los documentos restantes en el sótano, detrás del piano, bajo las tablas del suelo. Cuando cayó la noche, el viento soplaba distinto, como si trajera presagios. Encendió una vela en la biblioteca y se quedó mirando la llama. Pensó en Valenza, en sus hijos, en su intento de construir un refugio y no un imperio. Pensó en la carta que pedía transformar la culpa en algo digno. Tal vez pueda hacerlo, murmuró. Entonces un ruido sordo la hizo levantarse. Un chasquido, como madera partiéndose. Olía a humo. Corrió al pasillo. El aire estaba denso, caliente. El resplandor anaranjado bajaba desde el techo. El fuego había empezado en la planta alta y bajaba con una rapidez imposible. El rugido del incendio llenó los pasillos. Corrió hasta la habitación de Tom. Lo tomó en brazos y bajó las escaleras entre chispas que caían como lluvia. Cuando llegó al vestíbulo, el techo se desplomó detrás de ella. La puerta principal se resistió, pero logró abrirla a golpes. El aire frío de la noche la golpeó como una ola. Salió corriendo hacia el jardín. Detrás de ella, la mansión ardía con un brillo aterrador. Llamó a los bomberos con el teléfono que llevaba en el bolsillo, pero la señal era débil. Miró el cable caído cerca de la verja. Las líneas telefónicas habían sido cortadas. No era un accidente. Era un aviso. Abrazó a Tom, que lloraba contra su cuello, y observó las llamas devorar lo que había sido su refugio. Pensó en los diarios, en la caja de madera, en todo lo que no debía perderse. No podía dejar que el fuego lo borrara todo. Dejó al niño con una manta en el jardín y corrió hacia la parte trasera, donde la estructura aún no estaba consumida. La puerta del sótano resistía, pero el humo la cegaba. Entró a tientas, recordando el camino. El calor era insoportable, pero consiguió llegar hasta el escondite del piano. Levantó las tablas y sacó el tubo metálico donde había guardado los microfilms y las pruebas más delicadas. Lo sujetó contra el pecho y subió tambaleándose. El aire fresco la golpeó al salir. Tosió. Se desplomó de rodillas. El sonido de sirenas se acercaba por fin. Un coche se detuvo bruscamente en el camino de entrada. No era un vehículo de bomberos. Era el de Kane. El abogado corrió hacia ella. La ayudó a levantarse. «Lo leí todo, Clara», dijo jadeando. «Hay algo más grande detrás de esto. Las autoridades vendrán, pero debe mantenerse a salvo. Ese material es la prueba de que Delaine mandó a destruir todo». Ella asintió, apenas consciente. A su alrededor, la casa rugía y se derrumbaba sobre sí misma. El fuego consumía los pisos, pero curiosamente el sótano resistía. Incluso cuando el techo cayó, las paredes de piedra permanecieron en pie, intactas, como si una fuerza invisible las protegiera.
En el interior, bajo las llamas, seguían las marcas de lápiz en la pared. Isabel, 7. Pablo, 5. Los nombres sobrevivieron. Cuando los bomberos finalmente apagaron el incendio, quedaban solo ruinas humeantes y un olor a ceniza. Clara, envuelta en una manta, observó cómo los hombres se alejaban. A su lado, Kane le dijo que las pruebas ya estaban en manos seguras, que el caso de Lane reabriría viejas heridas, pero también limpiaría nombres. Ella no respondió. Miraba las brasas donde alguna vez estuvo su hogar. Una brisa leve levantó las cenizas, y por un instante creyó ver entre el humo las siluetas de una mujer y dos niños, de pie frente a las ruinas, mirándola. No hubo miedo, solo una serenidad profunda, como un reconocimiento. La casa, pensó, había recordado quién era, y quizá, por fin, podía descansar. El amanecer llegó envuelto en un silencio que no parecía natural. Entre las ruinas aún humeantes, el aire olía a ceniza, a madera quemada, a algo que no era exactamente muerte, sino una especie de purificación. Clara permanecía inmóvil, con el cuerpo cubierto por una manta y el tubo metálico apretado contra el pecho. A su lado, Tom dormía exhausto, la cabeza sobre sus piernas, mientras las últimas columnas de humo ascendían como plegarias. Frente a ellos, la mansión que había sido su refugio y su condena ya no existía. Solo quedaban fragmentos de piedra ennegrecida, un esqueleto que resistía como si se negara a desaparecer del todo. Cuando el sol finalmente cruzó la colina, un rayo de luz cayó justo sobre el sótano intacto, y el resplandor se reflejó en la superficie de los muros, como si el fuego, incapaz de destruirlo, hubiera dejado en su lugar una huella de oro. Clara levantó la vista hacia aquel espectáculo silencioso, y sin saber por qué, sonrió. No era el fin, era una especie de renacer. Pasaron varios días antes de que pudiera volver a acercarse a los restos. Las autoridades inspeccionaron el lugar, tomaron fotografías, recopilaron informes. El abogado Edmund Kane no se separó de ella. Le habló de los documentos, de los nombres, de los arrestos que estaban por venir. La historia que había comenzado en los sótanos de la mansión ya se movía en despachos donde ella jamás habría imaginado tener voz. Delane y sus socios estaban bajo investigación federal. Los diarios de Valencia, las cuentas ocultas, las pruebas del lavado de dinero, todo había sido confirmado. Los periódicos empezaron a publicar titulares con su nombre. La viuda que descubrió la verdad detrás del imperio de Valencia. Los reporteros la buscaban, los vecinos la miraban con una mezcla de respeto y asombro, pero Clara no se sentía heroína. Sentía que había sido solo el canal por el que la casa, en su forma misteriosa de memoria viva, había querido hablar. Cuando por fin pudo volver a entrar entre los escombros, el paisaje era otro. Las piedras frías, el suelo cubierto de hollín, el olor persistente del humo seco. Caminó hasta el sótano. Las escaleras estaban ennegrecidas pero aún firmes. Bajó con cuidado, sin soltar la linterna. Allí, bajo la superficie de la destrucción, el lugar permanecía milagrosamente entero. Las marcas de lápiz seguían en la pared. Isabel, 7, Pablo, 5. Clara pasó los dedos sobre las letras y algo en su interior se apaciguó. Había perdido una casa, pero había ganado una historia. Y en esa historia, la redención de un hombre y su familia se entrelazaban con la suya. Sacó la placa metálica que había encontrado semanas antes, la que decía, La Casa Clara, un hogar para quienes no lo tienen, y la limpió con un trozo de tela. El nombre brilló a pesar del polvo. No era casualidad, pensó, que compartieran nombre. Tal vez esa era la razón por la que la casa la había elegido. Con la ayuda de Kane, comenzó a trabajar en lo que él llamó el cierre oficial del caso, y ella, en cambio, consideró un comienzo. Las autoridades confiscaron los bienes de Delane,
y una parte de los fondos recuperados fueron destinados a una obra social. Cuando el abogado le propuso que dirigiera ese proyecto, Clara se quedó sin palabras. «Fue la voluntad de Valenza», le dijo él, «y fue usted quien la cumplió». Dudó al principio. Se sentía abrumada, inexperta, pero aceptó. En la primavera siguiente, las máquinas entraron en el terreno de la vieja mansión. No para levantar muros de lujo, sino para construir algo nuevo sobre las cenizas. La gente del pueblo, que antes cruzaba la calle para no mirar la casa, comenzó a acercarse. Traían herramientas, ladrillos, manos dispuestas a reparar lo que el miedo había mantenido abandonado tanto tiempo. Clara supervisaba cada jornada, vestida con ropa sencilla, siempre con Tom a su lado. El niño creció entre el ruido de los martillos y el olor del cemento fresco. En lugar de fantasmas, el aire ahora se llenaba con risas, con voces, con música que venía de los obreros mientras trabajaban. La casa volvía a respirar, y esta vez lo hacía con vida. El nuevo edificio fue inaugurado un año después. El cartel, colocado sobre la puerta principal, recuperaba el nombre original, Casa Valenza, Hogar de Luz. No era un orfanato ni un refugio en el sentido triste de la palabra. Era un lugar donde madres con niños sin hogar podían empezar de nuevo, donde nadie preguntaba por el pasado. Durante la ceremonia, Clara observó a la multitud reunida en el jardín. Había autoridades, periodistas, pero también vecinos, obreros, mujeres que ahora serían residentes. Kane, a su lado, pronunció un discurso breve. Habló del poder de la verdad, de la fuerza de las segundas oportunidades. Luego se dio la palabra a Clara. Ella respiró hondo y miró al público. «Esta casa fue construida 2 veces», dijo. «Una por un hombre que quiso redimirse, y otra por todos nosotros, para que esa redención no se perdiera. Las paredes ya no esconden secretos, solo guardan luz». Los aplausos fueron largos, sinceros. En medio de ellos, Clara miró al cielo y creyó ver, entre el resplandor del mediodía, una forma tenue de mujer sosteniendo la mano de 2 niños. No era una visión completa, apenas una impresión, un parpadeo del alma. Pero bastó. Después de la ceremonia, mientras la gente recorría las habitaciones recién pintadas, Clara se apartó un momento y se quedó sola en la sala principal. Allí habían estado la biblioteca y el piano, el mismo que había sonado aquella noche en que todo comenzó. Alguien, en homenaje, había colocado uno nuevo. Ella se acercó, levantó la tapa y presionó una tecla. El sonido fue limpio, puro, como si respondiera desde el tiempo. Tom apareció a su lado. ¿Era esa la canción que tocaba antes?, preguntó el niño. «Sí, pero ahora suena distinta», respondió ella. «Antes era un lamento. Ahora es una bienvenida». Se quedaron un momento en silencio, escuchando cómo las notas se elevaban y se perdían entre las paredes blancas. Kane la encontró allí y se sentó junto a ella. «¿Sabe?», dijo. «Los fondos que recuperamos alcanzan para abrir otro centro como este, quizá en otra ciudad. Podría llamarse del mismo modo». Clara lo miró y sonrió con gratitud. «Entonces no será solo una casa, será un faro». El abogado asintió. «Usted escucha donde otros no oyeron nada, Clara. Ese es su don». Ella guardó silencio. Le parecía una forma demasiado grande de describir algo tan simple como haber tenido fe en una voz que venía de los muros. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío y el silencio volvió a ocupar su lugar natural, Clara salió al jardín. El aire era cálido. La luna colgaba sobre las colinas. Caminó hasta la vieja fuente que habían restaurado y se detuvo frente al muro donde había colocado la placa original, la de metal ennegrecido que había sobrevivido al fuego. La acarició con la palma y murmuró: «Lo hicimos, Miguel». No esperaba respuesta,
pero el viento sopló de repente entre los árboles, y en una de las ventanas del piso superior se encendió una luz tenue, amarilla, que titiló un instante antes de apagarse. No era electricidad, era algo más. Un saludo. Pasaron los años. Casa Valenza creció, y con ella la fama de aquella mujer que había transformado una historia de crimen en un acto de misericordia. Tom, convertido en adolescente, ayudaba en el centro después de la escuela. Clara no volvió a vivir en otro lugar. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar el sol. Decía que el edificio necesitaba recordar la claridad. Nunca usaba la palabra milagro, pero todos sabían que algo de eso había quedado impregnado entre las paredes. A veces, al caer la tarde, los niños decían haber visto sombras jugando en el jardín o escuchado un piano lejano. Clara sonreía cuando se lo contaban, no los corregía. Les decía que la casa tenía memoria y que las memorias felices también merecen quedarse. Un día, mientras organizaba unos papeles en la oficina, encontró en el fondo de un cajón la carta original de Valenza. La releyó despacio, como si fuera la primera vez. «Haz de esta casa un refugio, no una tumba». Volvió a doblarla y la colocó dentro de un marco de vidrio, junto a una fotografía de María con sus hijos que había sido recuperada entre los restos. Debajo escribió una sola frase: «La luz no destruye la oscuridad, la transforma». Cuando colgó el cuadro en la pared principal del vestíbulo, el reflejo del cristal capturó el sol del mediodía. Durante un instante, el nombre grabado en la placa brilló más que nunca: Casa Clara. Entonces, comprendió el sentido completo del nombre. No era solo el proyecto de un hombre arrepentido ni el suyo propio. Era la suma de ambos, un ciclo cerrado. Clara en español significaba luz, y luz era lo que aquella casa se había convertido. Esa noche, al cerrar las puertas, se detuvo un momento en el umbral. El viento soplaba suave entre los árboles nuevos, las ventanas reflejaban las estrellas. Dentro, los niños dormían, las madres descansaban, y el aire estaba lleno de paz. Clara levantó la mirada hacia el cielo, y por un momento tuvo la certeza de que la casa respiraba con ella. Una respiración tranquila, eterna, de piedra y de alma. La casa que alguna vez fue de miedo, de culpa y de sombras, ahora era una casa de luz. Y bajo su techo, la historia de todos los que alguna vez buscaron refugio, encontraba por fin descanso. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias reales que esconden secretos más grandes. Chemeste. Mira el siguiente video hasta el final. Allí расскажу, ¿qué pasó с деньгами Валенсии и кто еще пытался их забрать? Компартьте este video con теми, кто любит такие истории, пусть они сами решат, fue это случайностью или destino.